Fer. Hola Dani, acá Hola, estoy. hola, para Hola. que no te estoy Te, te- viendo. A ver, te espérate. terminé invitando Ahí, yo porque, hola, ¿cómo estás? ¿Viste que bien, sucede ¿vos? esto? Muy bien, muy bien. Últimamente anda horrible, no sé qué le pasa. ¿Viste? Sí, sí, sucede. Así que cuando vi que no te veía en la transmisión en vivo, Ujú. bueno, ahí te invité y por suerte acá estamos. Eso es lo importante. Bueno, bueno, genial, Fer. Quisiera antes que nada, bueno, agradecerte por esta conversación que vamos a tener y pedirte que te presentes para la gente de mi comunidad que no te conoce, que nos cuentes un poquito de vos. Bueno, Bueno, primero, gracias a vos por invitarme. Mm. A mí me encanta compartir estos momentos, estos espacios en donde podamos charlar, reflexionar. Siempre pienso que podemos ayudar también a alguien que nos escuche y que algo le resuene, algo de esto que salga de esta charla, de esta conversación. Bueno, mi nombre es Fernanda Martín, me voy a presentar rápidamente. Dale. Básicamente soy profesora de educación física, licenciada en educación física, licenciada en ciencias de la educación, ese es mi recorrido académico, pero luego por cosas del destino, trabajo en los 4 niveles del sistema educativo, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior. Tengo las 30 horas, las famosas 30 horas que los docentes podemos tener en las escuelas, y a su vez estoy contratada de manera particular, digamos, por las instituciones, o sea que tengo como 50 horas reales, digamos, dentro de las escuelas semanales, estoy todo el día en las Wow, escuelas, es un es donde montón. paso sí, tremendo, tremendo. Es donde paso la mayor parte de mi tiempo y de mi día. Y bueno, en el profesorado donde doy clases, para las profes que estudian para ser maestras jardineras, ahí tengo una cátedra que se llama Educación Sexual Integral. Y a partir de esta cátedra, que es cuando la tomo, cuando fue el cambio de, digamos, de diseño curricular, ya hace como 12 años de esto, es donde, bueno, tomo primer contacto con la ESI, me apasiono inmediatamente, y bueno, y ahí empieza este caminito, este recorrido, que es un camino de ida que nunca pude volver, y ahí me sumo y bueno, termino haciendo diploma, me termino especializando, termino haciendo la diplomatura, bueno, estoy todo el tiempo capacitando y siempre en torno a estos temas de la educación sexual integral. Buenísimo. Bueno, ya que me das el pie, te voy a preguntar, ¿qué es la ESI? ¿Qué, Tratemos de qué, contar qué es y qué no es, porque hay mucha desinformación al respecto, muchos qué, malos entendidos, mucho miedo también. mucho miedo? Bueno, la educación sexual integral, en realidad tenemos una ley en nuestro país que es sancionada desde el año 2006, que es la ley 26.150, se llama Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Esa ley lo que dice es que todos los niños, los adolescentes que vayan a las escuelas, desde el nivel inicial, primario y secundario, tienen la obligación de recibir educación sexual integral. Es un derecho de los niños, Un ¿no? derecho. Claro. Es un derecho. Y los docentes tenemos la obligación de garantizar ese derecho, la responsabilidad de poder abordar cualquier tema relacionado a la educación sexual integral. El tema es, bueno, ¿qué es la educación sexual integral? ¿No? Porque claramente, culturalmente, en el imaginario, digamos, colectivo, uno dice sexual y ya como vos decís aparece el miedo, el Fantasma. prejuicio, el fantasma. ¿Sí? De hecho, como todo cambio cultural y como todo cambio social, ya hemos pasado por movimientos que tienen que ver por movimientos sociales. Bueno, vos te acordarás del famoso con mis hijos no te metas, ¿no? Al principio de la ley, que eran estos papás, que eran las familias, que decían de ninguna manera yo voy a entregar la educación sexual integral a las docentes. Después apareció un movimiento más relacionado con la iglesia, católica también, diciendo, bueno, como que de hecho curricularmente hay unos lineamientos curriculares que tienen que ver con esto que es ley, pero las escuelas confesionales tienen un paralelo ahí en el currículum, no es idéntico al del resto de las escuelas, digamos, al de las laicas. Entonces, bueno, esas resistencias son esperables, porque siempre que hay una transformación, que hay un cambio, esto sucede, pero Mm. bueno, yo a veces me ahogo de querer explicar y de querer decir que la educación sexual integral nada tiene que ver específicamente con lo sexual, por supuesto que sí tiene que ver con lo sexual, pero que no es solamente eso, y bueno, y ahí es donde está esta transición del concepto, ¿no? De sexual a sexualidad, por eso nosotros
hablamos siempre de una educación en sexualidad y en afectividad. Claramente la educación sexual integral no tiene nada que ver con lo genital puro, digamos, con la genitalidad, sí. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas. La gente tiende a confundir la sexualidad con la genitalidad adulta. Entonces, imaginan que se le va a estar hablando a los chicos desde chiquititos de la sexualidad del adulto, y no pasa por ahí. Exactamente, pasa por ahí el miedo, el fundamental miedo, es decir, yo digo, si la ley se hubiera llamado educación a lo mejor en sexualidad, yo hubiera sido diferente. Como está la palabra sexual y tiene esta connotación tan de lo prohibido y de esto de que hace ruido y que lo sexual no tiene que ver con las infancias. Entonces, bueno, ahí es donde está la resistencia mayor, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar aclarándolo todo el tiempo a esto, y está buenísimo poder hacerlo, y tiene que ver con eso, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, en realidad, estamos hablando de justamente pensando en el ser humano, en este ser humano íntegro, en este ser humano holístico, en este ser humano que está atravesado por múltiples dimensiones, y si uno lee la ley y mira los elementos curriculares, estamos hablando de poder ayudar a los niños en el desarrollo de las emociones, en el desarrollo de las habilidades psicosociales, en el desarrollo de las habilidades de autoprotección, nada más y nada menos, en el conocimiento del cuerpo, todo lo que tenga que ver con romper con los estereotipos de género. Esto también está muy fuerte hoy en lo social, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, hablemos de no discriminación, hablemos de igualdad, hablemos de respeto por las diferencias, todo eso lo vemos en la ESI, ¿no? Va mucho más allá de estas cuestiones puntuales, que por supuesto también las aborda, que tienen que ver con la sexualidad, que va más a los cambios corporales, o que en realidad, supongo, Dani, que es como nosotros la hemos recibido en nuestra trayectoria como estudiantes. En el secundario, no sé, en tercer año o en cuarto, ¿qué nos daban? No sé, aparato reproductor. Imagen del cuerpo desnudo, y no mucho más, ¿no? O sea, Y no mucho más. Nadie se animaba a hablar de relaciones sexuales, a lo mejor alguna profe de biología se animaba a llamar a un ginecólogo especialista en el tema para que nos expliquen quizás los métodos anticonceptivos, pero todo muy, muy ahí, como muy, con mucho miedo. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a tener tan arraigado esto de que la ESI tiene que ver con la genitalidad y tiene que ver específicamente con estos temas bien desde lo biológico, ¿no? Y no desde la integralidad del ser humano. Entonces, bueno, ahí está como el primer... sí. Por eso, ¿por qué se llama así, no? ¿Por qué sexualidad integral? Educación sexual integral. ¿Qué significa todo esto? Claro. Todo esto tiene que ver con esto, ¿no? Con todas estas dimensiones, y no puedo pensarlo al ser humano como alguien biológico de ninguna manera, porque somos muchísimo más que eso, ¿no? Tampoco lo voy a pensar como alguien solamente emocional, porque también somos muchísimo más que eso. Yo de verdad creo en esta cuestión holística del ser humano. No tengo modo de pensar a un niño, o a un adolescente, o a un adulto, de otra manera que no sea con una mirada holística. Por eso creo totalmente en el concepto de sujeto para describir al ser humano, y creo que es eso, ¿no? Que tiene que ver con una construcción, somos una construcción, bueno, uno podría estar hablando tanto desde ahí, ¿no? Pero bueno, esto es una red de experiencias que uno va haciendo a lo largo de la vida, y uno termina siendo lo que es, sí, quizás por algunas cuestiones heredadas, y otras por lo que nos toca, y porque hacemos lo que podemos con esto que nos toca, bueno, y todo lo demás. Pero entonces, ¿desde cuándo se debería empezar a implementar? ¿A qué edad? ¿En qué espacios? Bien, a mí se me hace difícil cuando digamos, ¿querés que lo hablemos como si lo pensaríamos desde la escuela, o querés que lo hablemos como si lo pensaríamos desde la familia? Tu público, tu comunidad, tiene más que ver con una cuestión familiar, ¿no es cierto, Dani? No, muchos son profesionales de la salud, y también muchas Bien, familias en el espacio. Pero en general, digamos, bien. o situamos, por ejemplo, las charlas y los talleres que vos das están destinados a familias, a instituciones. Bien. En realidad yo doy talleres, por un lado a docentes, que es como un marco más como de una formación de desarrollo profesional o una capacitación, como le llamamos nosotros, y después trabajo mucho con las familias. Y en realidad trabajo con familias de todas las edades, es decir, trabajo con familias de bebés recién nacidos, Bien. y ahí arrancamos, ¿no? Y después, bueno, cada edad tiene lo propio de la edad, es decir, después trabajo mucho con la inicial, ese periodo es un periodo de tierra fértil, es un periodo espectacular
para trabajar, porque ¿Cuál? es un periodo donde uno de verdad, sí, No, se cortó y no escuché. ¿Qué periodo? el del nivel inicial, Ah, 2 3 4 sí, es un periodo claro. espectacular, Ujú, espectacular. ujú. Te decía, es un periodo de tierra fértil, porque uno lo trabaja mucho desde la prevención. Es importante anticipar todo lo que tenga que ver con la sexualidad, es muy importante anticipar. Eh, y a diferencia de lo que se cree, que por ahí también es un mito, está bueno también por ahí hablar de los mitos y ir como derribándolos, ¿no? Claro. Que uno dice, no le doy información a mi hijo, no le doy información a mi estudiante, no le doy información porque lo avivo, dicen los papás. ¿Lo No qué? quiero que se avive, No, avivo. Como no, esto ¿qué de es avivar, eso? claro, como de despertar esta cuestión ahí como de curiosidad y capaz piensan que lo van a acelerar en el proceso. No, No, nunca, jamás la información va a acelerar nada. Ningún niño se va a adelantar a hacer nada porque tenga información. Eso de verdad hay que tenerlo muy claro como papás y como mamás, como profesionales también. La información, siempre que sea científica y verdadera, y por supuesto comunicada para la edad de los niños, que si querés después podemos hablar de cómo hablar sí, según las diferentes claro, edades. sí, sí. Eh, Siempre es buena la información, está comprobado, gracias a Dios ya se están haciendo investigaciones y digamos, las personas que reciben información anticipadamente han podido prevenir, por ejemplo, embarazos no deseados, ha bajado la tasa de embarazos no deseados en Mm. adolescentes, eso es un datazo, digamos, y tiene que ver con esto. Entonces, bueno, no tengamos miedo de que porque hablemos de relaciones sexuales no pasa nada, al contrario, en la investigación dio que las personas que tienen muy claro todo lo que enmarca una relación sexual afectiva y amorosa, han podido tomar la decisión realmente cuando han estado preparadas para hacerlo y han retrasado el tiempo de iniciación sexual. Es otro Bien, datazo, pues, digamos. sí, ni hablar. Pero arranquemos por el principio, principio. A mí me Dale. encanta hacer prevención y siempre hablo de desde el origen. Así que, a ver, desde los bebés, ¿qué podemos hacer con los bebés en estos temas? Bien, por empezar, hay que saber que nuestros hijos, los bebés, son seres sexuados, ¿sí? Son Ujú. seres sexuados, somos seres sexuados por ser seres humanos. Entonces, la mirada puesta sobre esos hijos ya está, ya es así, digamos. Y hay que acompañar desde el momento que nacen, yo diría desde antes de nacer, porque en realidad uno desde antes de nacer, desde el deseo, desde la conexión con ese bebé que está creciendo y que lo nombramos. Imagínate si no tendrá relación desde antes de nacer si lo pensamos en clave de género, Dani. Imagínate, le preparamos la pieza a la nena de una manera, los colores, los juguetes que compramos, la ropita, cómo la nombramos, y Ujú. al varón claramente, o sea, es algo imposible de que no sea así, porque es cultural y está arraigado de un modo que eso no hay forma de que no sea así, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, todo tiene que ver y todo va a hacer que ese sujeto sea de una manera o de otra. En realidad todas estas influencias de algún modo terminan en una construcción que termina siendo el sujeto que terminamos siendo cada uno, ¿no? Entonces, bueno, desde bebés hay que poder ponerle en palabras a todo lo que nosotros, que para nosotros sea importante. Yo siempre le digo a los papás y a las mamás que no piensen que porque el niño no entiende, entonces, bueno, mejor no hablemos, ¿no? Siempre les digo, por ejemplo, cuando pienso en la importancia de educar en consentimiento y en el consentimiento, ¿no? Bien. De consentir, sí. Ujú. Y digo, qué importante que un niño a los 5 años, a los 4 años, tenga esta habilidad desarrollada y que sepa que él de algún modo tiene que acordar con la otra persona, por ejemplo, para que le dé un beso, para que lo abrace, para que lo toque en alguna parte del cuerpo, ¿no? Cuando los niños tienen muy claro esto, bueno, desde chiquititos, yo el otro día daba un taller a mamás de bebés chiquitos y yo les decía, cuando ustedes los cambien, empiecen a utilizar la palabra permiso. Permiso, te voy a sacar el pañal, permiso, te voy a limpiar la cola. Cuando es un poquito más grande y ustedes todavía lo tengan que bañar porque solo no puede, pero estamos hablando de edades muy pequeñas, porque un niño a los 3 años tiene que poder bañarse solito, ¿sí? La mamá estará al lado acompañando, mirando, mira, lavate bien la cola, pasate el jabón por acá, pero yo no tengo por qué estar pasándole el jabón a mi niño de 3 porque él lo puede hacer solo, Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, eso también es educar en sexualidad, y es educar en una cuestión de mucha intimidad y de mucho respeto a esa intimidad. Y poder decírselo así, mira, yo te puedo ayudar si vos necesitas, pero como tu cuerpo es tuyo y vos lo podés hacer solo,
me tenés para pedirme ayuda en algo que no puedas, pero yo ya no te voy a tocar, no te voy a estar pasando el jabón, porque ya tu cuerpo es tuyo y vos podés hacerlo solo, ¿no? Y de nuevo, permiso, necesitas que te pase el jabón, bueno, ok, permiso, te lo voy a pasar, ¿no? Esta cuestión de anticipar lo que voy a hacer. A veces los papás, con los cuerpos de los hijos, tenemos una cuestión ahí como de propiedad privada y no nos damos cuenta ¿sí? Y nos mandamos, que es mi hijo, hasta para a veces abrazar, ¿no? Para demostrar nuestro cariño. Sí. Y bueno, y hay que ser muy cuidadosos con eso, porque él está aprendiendo en cómo es tratado. Y es un modelo que le estamos dando, y es el mismo modelo que después el adolescente va a dejar que invadan su cuerpo o vulneren sus derechos, o no, digamos. A ese punto, ¿no? Uno termina haciendo la relación. Así que bueno, es tremendo. Y ni hablar, Dani, cuando uno piensa en estos casos de vulneración de derechos, ¿no? Que hay muchos también. Nosotros cuando hablamos de eso, no podemos dejar de hablar de las habilidades de autoprotección, del maltrato infantil, del abuso infantil. Y bueno, y nada. Y ese es otro datazo que arrojó ahora estas investigaciones que se han hecho, y es que han denunciado muchísimos más casos de abuso y de maltrato a los niños desde el jardín de infantes. Y también los niños desde el jardín de infantes, en edades muy tempranas. Ellos, por supuesto, intrafamiliar. Ellos pueden denunciarlo. Sí. Ellos han podido denunciarlo en el jardín de infantes a la maestra, a la seño. Han podido, cuando se habla de esto, porque esto es un contenido curricular de la ESI, entonces cuando se habla de abuso, cuando se habla de que nadie puede tocar en su cuerpo, cuando se habla de que las partes íntimas se llaman así, porque son privadas, por eso están tapadas, por eso nadie nos puede pedir que le mostremos la cola, que le mostremos el pene, que le mostremos la vulva, esto se habla con estas palabras, como nosotros tampoco tenemos por qué mirar el cuerpo del otro, ni tocarlo, se habla con mucha claridad, entonces ahí los niños empiezan como a pensar, es la primera vez quizás que escuchan este mensaje, ¿no? Claro, claro. A ver que no es normal, que no es natural, que no está bueno que esté pasando, que no es lo que sucede en otros lugares, porque para todo niño lo que pasa en su casa es como lo natural, ¿no? Si la vida es así. Y escuchar que no es genial, la verdad que les enciende todas las alarmas. Y me parece muy lindo esto que contás, porque que hayan docentes capacitadas en esto es fundamental. Yo no sé realmente en cuántos lugares se aplica, no sé, eso también te quería preguntar. ¿Cómo estamos hoy por hoy en nuestro país? ¿Cuánto se sabe y se usa o no? Sí, en realidad, a ver, debería aplicarse en todas las escuelas de todo el territorio de la nación porque es ley, y hace 17 años que es ley, 17 años. La realidad es que la implementación, que supongo que debe pasar a la mayoría de las leyes, que tiene su tiempo, y más en nuestro país, estamos en Argentina, y Argentina con las leyes tiene toda una cuestión de transición, no es tan fácil cumplir para nosotros, pero no se está implementando de la manera que se debe implementar. Esa es la realidad. Todas las docentes sabemos que tenemos que dar educación sexual integral, todas las docentes sabemos que nos corresponde, que es una obligación, pero cuando uno observa las clases, lamentablemente, ¿cuándo se dice que se da? Y ahí volvemos a hace 50 años atrás. Se da cuando se le muestra la lámina del cuerpito desnudo del varón y de la nena, las diferencias físicas, digamos, y se da cuando, por ahí, bueno, hablo de los cambios corporales, del embarazo, pero no se encuadra tanto en esta cuestión de esto tan importante, por ejemplo, que tiene que ver con habilidades de autoprotección, consentimiento y todo lo demás. En el jardín donde yo trabajo sí se da, ¿no? Pero bueno, en realidad yo te hablo de manera general. Yo no conté, yo soy de Monte Maíz, provincia de Córdoba, ¿no? Es por acá, por esta zona es donde yo ando. Y bueno, depende mucho de la gestión, de la directora, de cómo la directora también crea o no crea en esta propuesta, más que en la ley en sí, que se cumpla o no se cumpla. Esa es la realidad. Sí, bueno, yo estoy en Bahía Blanca y la verdad no escucho mucho de que se esté aplicando acá. No, más bien escucho resistencia por parte de las familias, de parte de los docentes que hacen aguas, que no saben cómo hacerlo. Que por allí escucho como que sienten la presión de que se tienen que ocupar de esto, pero no cuentan con las herramientas. Que eso es un problema. Sí, Dani, yo creo que pasa por ahí. Fundamentalmente pasa por ahí. Las docentes, antes de decir algo,
y no estar seguras, prefieren no decirlo, ¿no? O, bueno, y omitir información es no cumplir con la ley y es no respetar el derecho de los niños, porque cuando un niño pregunta es porque necesita saber, nosotros tenemos que poder responder. Y además cuando un niño pregunta, yo siempre le digo a las docentes, es una oportunidad espectacular para nosotras, porque qué mejor que tener un niño que está queriendo saber algo y que nos busca de fuente referencial a nosotras, que sabemos que lo que le vamos a decir es algo científicamente validado, vamos a responder con la verdad, tiene que ver con nuestros valores, lo mismo los papás y las mamás, ¿no? Eh, Hay cosas que, bueno, que tienen que ver con valores familiares, que son incuestionables, o sea, está perfecto que así sea, porque cada familia cree en algo diferente. Ahora, si estamos hablando de derechos, ahí no hay mucho para cuestionar. Yo puedo, sí, poner en cuestión, bueno, que una familia, no sé, quiera, no sé, por ejemplo, que tenga que ver, no sé, que quiera vestir a su hijo de color celeste y a su hija de color rosa. Bueno, yo no me voy a poder oponer a eso. Es decisión de la familia, está perfecto. Ahora, yo por supuesto que ninguna familia va no sé, porque es mi hijo entonces lo maltrato, o le pego con el cinto, o le doy una bofetada, o abuso de él. Un caso extremo, ¿no? Es decir, cuestiones de derechos que no tienen nada que ver, porque hay padres y madres, también por una cuestión cultural, que de verdad piensan que son como que sobre sus hijos ellos tienen todos los derechos, pero los Sí. derechos, ¿no? Y ahí hay que hacer toda una cuestión. Nosotros tenemos muchas obligaciones con las infancias, que tienen que ver con el cuidado, con el amor, con el entorno en el que viven. Ahora, derechos sobre ellos, nosotros como padres tenemos puras obligaciones, no tenemos derechos, ¿sí? Los derechos son todos de ellos, los derechos son todos de ellos. No sé Yo si... creo, Fer, en esto que estás diciendo, yo creo que los docentes, las docentes tienen un papel tan importante y que a veces no terminan de, no sé si decir de hacerse cargo o quizás de tomar conciencia de que tienen un rol que va mucho más allá de la educación en aspectos formales, porque son justamente quienes pueden detectar tempranamente cualquier situación de niños, niñas que la estén pasando mal respecto de tantas circunstancias, ¿no? Que pueden estarles afectando. Y si no es ahí, digamos, si no tienen ese lugar seguro donde ellos puedan expresarse o que algún adulto pueda detectar algo, ¿dónde lo van a hacer? Si no lo están pasando bien en su casa, el único lugar de referencia que tienen es la escuela, el jardín. Entonces, realmente yo siempre insisto en la capacitación, en la supervisión, en que tenemos que actualizarnos. Hay muchos profesionales que lamentablemente no se actualizan y la sociedad va mutando, las problemáticas van mutando y los niños necesitan protección. Vos Así es. fíjate, tantos años de esta ley y que todavía no está implementada, pero yo creo que ni en un 50%, debe estar lejos, el 50%, lo mismo que con la educación emocional, que es tan necesaria. A mí me preocupa muchísimo ver, porque escucho ya chiquitos de jardín, salita de tres, que se insultan, que se escupen, que se pegan. Entonces, estamos mal, socialmente estamos mal. Para que pase esto, niños tan pequeñitos, ¿qué nos está pasando? Así es, totalmente de acuerdo. Tal como lo decís, yo creo que sí, que la escuela, el jardín de infantes, la escuela primaria, e incluso la secundaria, puede estar realmente como el único lugar en donde el niño y escucha otro mensaje, porque sale de su micromundo donde lo normal, entre comillas, ¿no? Lo normal o lo natural, tiene que ver con estas prácticas que son vulneración de derechos. Entonces, cuando por primera vez escucha, aunque sea tu papá, no te puede pegar con un cinto, o aunque sea tu papá, no te puede tocar las partes íntimas. Entonces, o tu padrastro, tu tío, tu abuelo, bueno, hay tantos casos, pero cuando es intrafamiliar. Entonces, claramente el jardín es la primera vez que el niño se enciende la alarma y escucha por primera vez una realidad diferente, ¿no? Y ahí tenemos que estar los adultos, de referencia, docentes, o podemos estar por fuera de la escuela y también, porque puede suceder con alguien de mi entorno, con un niño de mi entorno, ¿no? Cuando yo sospecho, cuando yo tengo la duda de que algo puede estar pasando, yo lo voy a tomar como si eso fuera verdad. Después la descarto y ahí me quedo tranquila. Pero no es que digo, a mí esto me hace ruido, bueno, mejor no me meto, me lo saco de encima, digamos, porque muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con esto de decir, bueno, después hasta dónde llego yo con este compromiso. Los docentes muchas veces tienen miedo, porque bueno, después hay casos que terminan en denuncia, terminan con juicio,
terminan, entonces hay todo un fantasma en torno a eso. Y yo siempre digo que nosotros no tenemos que poder dormir una noche tranquila si nosotros sabemos que algo está ocurriendo y como adultos no garantizamos ese derecho porque nos corresponde como seres humanos y como adultos responsables. Si yo sé que un niño está siendo vulnerado en sus derechos, tengo que sí o sí poder, si lo detecté, tengo que intervenir como corresponde, no puedo no hacer eso. No quisiera ponernos a hablar, pero bueno, tenemos miles de ejemplos de nuestro país de casos de vulneración de derechos que se nos hela la sangre, acordarnos, bueno, de Lucio Dupuy, hace un par de años nada más, o capaz menos, porque no tengo bien los tiempos, pero el año pasado creo que fue el anteaño. Este niño, lo recordás, ¿no es cierto? En Buenos Aires, no, en el sur, en La Pampa, en La Pampa. Un niño que fue asesinado por su mamá y su pareja, pero que tuvo muchísimas llamados de atención. Ha ido al jardín quebrado, ha ido al jardín quemado, ha ido al jardín completamente golpeado, ha tenido denuncias de la familia de parte del papá, y ahí nadie hizo nada. Entonces yo cuando veo eso me da mucha impotencia y como sociedad nos tiene que doler esto y tenemos que sentir que todos tenemos algo de responsabilidad en que ese niño de 5 años haya terminado así. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? No digan que no hay señales, porque señales siempre hay, ¿no? El tema Señales es... sobraban. Yo creo que ahí, bueno, hay tantas cosas para revisar, ¿no? Ese es un caso paradigmático de una jueza que, entendiendo que la mamá es lo mejor para los niños, lo entregó sin pericias, de ningún tipo. No hubo pericias y no suele haber pericias. Esto es un problema también que tenemos socialmente, que se cree que las mamás, la mamá biológica, es lo mejor para cualquier niño. Y esto no es así, para nada, pero para Gracias, nada. gracias por decirlo así tan claramente, porque es así. Mm. Eh, Eso es un es problema muy así. grave, porque la justicia entrega a niños a madres porque son madres biológicas, y esto no implica que lleven a cabo un maternaje saludable y responsable. Y no hay pericia. Yo de esto conozco y un montón. No se hacen pericias. Y hay Así denuncias es. falsas que abundan las denuncias falsas, abundan, quitan tiempo a las denuncias verdaderas. La gente que va y denuncia una situación de abuso, como vos venís escribiendo, se pierde tiempo y tiempo porque los juzgados están abarrotados de denuncias reales y de las falsas, que quitan tiempo, recursos. Bueno, la verdad es un tema muy serio. Es un tema muy serio y bueno, claramente la educación sexual integral ahí tiene mucho que ver, ¿no? Eh, Claro. Esto tiene mucho que ver. Uno como mamá y como papá puede hablar tanto de esto con los hijos desde chiquitos, ¿no? Así como pienso en herramientas, ¿no? Porque por ello los que nos escuchan, como que siempre a uno le gusta estas herramientas, bueno, ¿qué hago como mamá? ¿Cómo lo ayudo a mi hijo a desarrollar estas habilidades, ¿no? Y bueno, fundamentalmente tiene que ver con esto, con poder hablarlo todo, con que seamos mamás y papás preguntables, que nuestros hijos no tengan temor, no tengan incomodidad de venir a hablar con nosotros. Eso también depende de nosotros como mamás y como papás y como docentes, que ellos sepan que nos pueden preguntar todo y poder decírselos, recordárselo. Mira, cualquier duda que tengas, vení a preguntarme a mí, yo te agradezco que me preguntes a mí y todo te lo voy a responder con la verdad, ¿no? Este es el mensaje que uno tiene que poder, desde chiquititos, 3 años, ya podemos hablar, nos comprendemos, apareció el lenguaje, bueno, empezamos a hablar de estas cuestiones, ¿no? Pregúntame lo que sea, yo lo que sea te voy a responder siempre con la verdad. Cuando uno trabaja esto desde muy pequeño, los niños vienen a preguntar y preguntan sin filtro, gracias a Dios, y uno tiene la oportunidad espectacular, como decía antes, de poder comunicar. Es importante que siempre digamos la verdad. No llamemos a las cosas por otro nombre porque eso confunde mucho al niño. Es decir, tenemos que poder hablar con el vocabulario científicamente validado. No le vamos a llamar a las partes íntimas por otro nombre que no es el real. No vamos a decir que los bebés nacen no sé de dónde. Vamos a tener que El poder hablar reposo de las cigüeñas. Sí. tal cual, tal cual. Vamos a tener que poder hablar por supuesto, de adecuado a la edad. Si querés, después podemos hacer cómo sería decirle a un niño de 5, cómo la típica pregunta de los niños, mamá, ¿cómo se forma un bebé? ¿No? Y ahí salimos todos disparando para cualquier lado. Me Bueno, encantaría que des algún ejemplo, porque esto lo consultan las familias agarrándose la cabeza, ay, me pregunto y ahora qué le digo, con mucho susto, con mucho miedo, como, sí, todavía nos falta aprender.
aprender Nos sobre falta esto. aprender, sí, y no sabemos si eso le va a causar un trastorno, si le va a causar, no sé, una ansiedad tremenda o una confusión. Yo siempre le digo, le digo a los papás y a la mamá, a los docentes de nivel inicial, que, cuando uno está con un niño, fijemos en ese periodo, ¿no? 3, 4, 5 años, que es cuando empiezan estas preguntas, es cuando más preguntan y cuanto menos filtro tienen, uno siempre tiene que saber que tiene que ser muy concreto y muy efectivo en lo que va a responder. Es decir, la pregunta tiene que durar, es una frase la respuesta. O sea, viste que por ahí nosotros tendemos a empezar a Enroscar, argumentar, sí, 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 sí. sí, A sí. dar más Y información de la que te está pidiendo realmente, sí. totalmente de acuerdo. Y es así. Entonces, no, primero tiene que ser concreto y responder eso que está preguntando, porque si no, le voy a dar un montón de información que él no tiene ningún interés en saberla, se va a aburrir de escucharme. Lo más probable es que el niño pegue media vuelta y se vaya, me deje hablando sola, porque no tiene interés de saber todo eso. Él solo quiere saber lo que pregunta. Entonces yo siempre lo que digo es que nos acordemos, es como un ABC, es como un ABC. Lo primero que hacemos es repreguntar. Es decir, no respondo de una, sino repregunto. Viene el otros días en el jardín, un nene preguntó qué era ser gay, ¿no? Mm. 3 años. ¿Qué es ser gay? Bueno, es una pregunta disruptiva. Es una pregunta Mm. disruptiva que uno por ahí no sabe qué responder como adulto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es repreguntar, es decir, bueno, a ver, ¿para vos qué es? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo contó? ¿Dónde lo viste? ¿Qué crees que es? Y escucho. Lo primero que hago es escuchar. Cuando el niño puede formular por qué tiene esa intriga, por qué tiene esa inquietud, por qué quiere saber, entonces ahí yo ya ahí estoy bien situada y ya sé qué es lo que me está preguntando realmente. Porque muchas veces hasta ni siquiera es lo que nosotros pensamos. Muchas veces es una Claro, palabra que él claro. escuchó y la confundió. Y Mm. terminamos dando cátedra de temas que después decimos, Dios mío, cómo dije todo lo que dije porque no era por ahí. Entonces, es tan importante la repregunta. Siempre repregunto. Esto de la repregunta va para los adolescentes, va para los niños en edad latente, me refiero al nivel primario, va para los niños de nivel inicial. La repregunta debería ser algo que los adultos la tenemos incorporada como un ejercicio. Viene una pregunta, repregunto, escucho y ahí va la respuesta. Cuando decido responder, porque ya escuché de dónde viene y ya tengo claro desde qué lugar me está preguntando, voy a responder cortito, conciso, siempre con la verdad, y ese es el paso B, digamos, respondo cortito, conciso, siempre con la verdad, y el paso C es chequeo si esa información que yo di realmente se comprendió. Entonces lo último que hago, A repregunto, B respondo con la verdad y de manera concreta, y C le pregunto, a ver, contame lo que vos entendiste de lo que yo te conté, a ver, contame qué entendiste, lo escucho. Y ahí me aseguro de que la información llegó de manera, digamos, verdadera. Y si no, bueno, ¿no? Y ahí estoy hasta que me asegure de que lo chequeo, porque a veces también es una risa que la madre se piensa que le dio una información espectacular y el niño interpretó cualquier cosa. Nosotros en el jardín escuchamos Claro. anécdotas que nos morimos de risa, porque te juro que son graciosas y vos decís realmente, bueno, ahí somos los adultos los que tenemos que estar entrenados en ¿no? En este ejercicio de poder responder estas preguntas disruptivas, que son estas que uno no se las espera, te mueven ahí, te sacan de tu zona de confort, ¿no? Te mueven el piso, como decimos nosotros. Y por ejemplo, en jardín, ¿cómo lo trabajan? ¿Se hacen talleres? ¿Lo integran dentro de la currícula? ¿Cómo se trabajaría esto en un jardín de infantes? El jardín de infantes está dentro de la currícula, ¿no? Esto como es ley, hay lineamientos curriculares bajados del Ministerio de Educación de la Nación, Ujú. con contenidos específicos para cada nivel, sala de 3, sala de 4, sala de 5, y ahí lo vamos trabajando. Generalmente se trabajan en talleres y en proyectos, o sea, se arma un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con el conocimiento y cuidado del cuerpo, y ahí se van haciendo talleres. Otro proyecto, desarrollo de habilidades de autoprotección. Otro proyecto, estereotipos de géneros. Otro proyecto, diversidad familiar. Y así vamos trabajando los diferentes temas de la ESI, ni hablar la educación emocional, que a mí es el campo que más me gusta. A mí todo lo que tenga que ver con el desarrollo de habilidades sociales y emocionales me parece que Dios quiera que sea ley, Dios quiera que sea ley, que escuchen los legisladores de todo el país, que escuchen el proyecto de Lucas Malaisi porque realmente es espectacular. Dios quiera que la educación emocional sea ley y que así como la ESI es obligatoria, también lo sea la educación emocional en las escuelas.
porque ahí yo creo que hay un piso espectacular de prevención, que sí, trabajaríamos en la previa y nos evitaríamos tantas cuestiones que no las vemos venir, ¿no? Muchas veces. Es fundamental. Yo creo que eso, mira, es el ABC de la vida, aprender a reconocer y gestionar las emociones. No lo hemos aprendido y cuesta un montón y es la madre de los problemas, porque por algo estamos como estamos socialmente, porque no sabemos cómo comunicarnos, cada vez tenemos mayores niveles de violencia. Tremendo, tremendo, y estoy de acuerdo con vos en que eso se enseña, realmente se educa con el ejemplo, se educa con el modelo. Yo digo que es un peligro que haya docentes desregulados o adultos desregulados en casas de familia. Y no estoy hablando de que uno en algún momento no pueda estar cansado y pegar un grito, porque a veces yo a veces doy los talleres, obviamente que los doy desde la disciplina positiva, entonces los padres dicen, ay, pero pareciera que no podríamos, no, porque todos los adultos en algún momento nos desbordamos. Estamos hablando de esta cuestión naturalizada del maltrato, Ujú, del trato ujú, violento, ujú. eh, que obviamente que uno puede en un momento estar cansado a la noche y pegarle un grito a un hijo, nos puede pasar, y también podemos pedir disculpas por eso y decirle que lamentamos y que tiene que ver con nosotros, con que estamos muy cansados y con que nos desbordamos, que perdón, que no quería gritar, que eso me hace sentir mal, poder hablarle de nuestras emociones, y no pasa nada. El tema es cuando esto es permanente, hay niños que vos te le acercás y se atajan, Sí, ¿no? Vos te le acercás, sí, te atajan. Entonces vos decís, ¿qué sí. está pasando? ¿Qué modelos estamos dando? Eh, yo creo que ahí está como la cuestión, que por eso Lucas siempre habla de trabajar con esta triangulación, ¿no? Escuela para padres, que la ley contemple la escuela para padres, porque ¿qué hacemos Absolutamente. cómo educamos en empatía si nosotros no damos modelo? ¿Cómo educamos en autocontrol si nosotros nos las pasamos gritando y revoleando bofetadas a los chicos que pasan al lado nuestro? Sí. ¿Cómo educamos tratar con amorosidad si yo con mi marido me grito toda la noche y a mis hijos o mi hijo me ve tratar a la empleada de una manera despectiva? ¿Cómo hay forma de transformar si yo no educo con el ejemplo? Entonces, escuela para nosotros, escuela para adultos, y después vayamos a las infancias. Eso es por añadidura. Cuando tengan buenos modelos, va a bajar la violencia. El tema es que nosotros estamos en un nivel de violencia tremendo, 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 tremendo. tremendo. Venimos de otros tiempos, de otros estilos de crianza y de otros estilos de educación que todavía están arraigados. Están tanto en las familias como en las instituciones. Y los niños pobrecitos quedan ahí en medio de eso, ya sea en su familia o en las instituciones también, porque todavía está esta cuestión del premio, del castigo, de la penitencia. Eh, Se sabe muy poco de lo que es disciplina positiva, crianza respetuosa, realmente muy poco. Sí. Sí, estamos como arrancando, ¿no? Mm, Estamos arrancando en mm, en este camino de transformación, pero que creo que cada vez, gracias a Dios, hay más información, accedemos más, es fácil acceder a todo esto porque basta seguir páginas en Instagram o para empezar y de verdad hay contenido que está muy bueno. sí. Hay personas que están dedicándose a esto que de verdad son referentes muy serios y está buenísimo. Entonces creo Ujú. que tenemos que ponernos como papás a eso, a estudiar, a leer, a capacitarnos, a cuestionarnos, a pensar, no creer que sabemos todo nunca, y también saber que nuestro modelo de crianza, que seguramente ha sido más autoritario, porque generacionalmente así lo es, digamos, eh, bueno, siempre yo digo, no para ponerlos a nuestros padres en una cuestión ahí de culpables, sino bueno, han hecho lo que han podido, porque esto se repite, es lo que Lucas Raspal llama el vínculo o la teoría intergeneracional de apego, es decir, va Ujú. sucediendo generación tras generación, se repite como un modelo fijo, muy difícil de cambiar, pero bueno, si nosotros no tomamos conciencia de eso y no ponemos nuestro foco ahí, esto va a seguir sucediendo y este círculo no se corta nunca más. Entonces yo digo, nosotras somos la generación que tenemos la oportunidad de cortar con ese círculo. ¿Por qué? Porque Ujú. estamos teniendo conciencia. Mi mamá no la tuvo, mi papá tampoco. Los tuyos, Dani, quizá tampoco, nosotros sí. Ujú. Entonces, nosotros tenemos, nuestros hijos pueden ser papás diferentes, porque ya van a tener otro modelo de crianza. A mí me encanta Ivonne Laborda, yo la sigo en Instagram, ahora tengo ganas de hacer una mentoría con ella, porque ella dice esto siempre, y me encanta esto, pensarlo así. Ella dice, ¿qué
¿qué padres te gustaría que sean los padres de tus nietos? ¿Qué mamá quisieras que materne a tu nieto? ¿Qué papá quisieras que paterne a tu nieto? Entonces, bueno, vos te quedas ahí como diciendo, bueno, ella dice, vos querés que sea alguien que lo trate amorosamente, que lo cuide, que le dé palabras, que valide sus emociones, que le ayude a regular sus impulsos, su comportamiento, que, bueno, de todo, digamos, lo positivo y lo amoroso, o una madre que invalide, que humille, que reaccione automáticamente, que se desregule, autoritaria, que no escuche, bla, bla, bla. Entonces ella dice, bueno, si vos querés, y obviamente uno piensa en el nieto, y no, yo no soy abuela todavía, pero uno piensa en el nieto y vos decís, ay, mi amor ya se proyecta como potenciado esto de lo maternal y lo paternal. Entonces ella dice, bueno, entonces prepara a tus hijos para que sean esos padres que vos querés para tus nietos, ¿no? Entonces cuando ella a mí cuando dice eso, a mí me atraviesa esto que dice, porque realmente es así. Depende de lo que yo haga con mis hijos hoy, cada día, qué van qué modelo de crianza van a tener ellos y luego van a repetir como papás, porque lo que sí sabemos es que lo van a repetir, como nosotros estamos luchando muchas veces con tantas cosas. ¿Por qué? Porque somos una generación bisagra que tenemos la difícil tarea de curarnos y sanarnos, nuestros niños heridos, a la vez de estar criando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro que es re difícil. Y claro que tengo que tener una conciencia de lo que digo, de lo que no digo, de cómo miro, de si pego, si no pego, si encierro, si no encierro, si valido, si no valido, bueno, y todo lo demás. Todo eso. Fer, y si seguimos avanzando, contaste un poquito cómo se trabajaría en jardín de infantes. ¿En la primaria qué es central dejar ahí como idea o transmitir? Sí, la primaria, viste, la típica que se llama el periodo de latencia, ¿no? Como que parece que los niños, esa parte de la primaria estuvieran como ahí entre la adolescencia, que surge la ebullición, hormonal. y la ebullición hormonal, o el jardín, bueno, que es como que es esta edad donde tienen menos, en realidad es menos filtro, menos desarrollo de la cuestión cognitiva, entonces por eso son tan disruptivos en las preguntas y todo lo demás, que después ya aprenden que eso incomoda, entonces se van quedando más calladitos, y la primaria es una etapa más tranquila en ese sentido, pero no menos importante, porque yo siempre digo que ahí es donde justamente uno tiene que anticipar la adolescencia, ¿no? Uno no tiene que desaprovechar los 8, los 9, porque aparte la adolescencia es cada vez más temprana. Antes éramos adolescentes a los 14, 15, hoy hablamos de los 10, 11 años, ya estamos en una fuerte pubertad con entrada a la adolescencia. Entonces, es una etapa espectacular para anticipar, ¿no? Hablemos con nuestros hijos, no perdamos el hábito de hablar, hablemos de lo que significa, no puede ser que haya todavía hoy niñas que menstruen y se asusten porque no saben por qué pasó. Claro. O sea, no puede suceder eso hoy, ¿no? Entonces, naturalicemos, hablemos, contémosle nuestras experiencias. A mí me pasó que a tal edad me pasó esto, yo lo viví de esta manera. No hay nada que conecte más con los niños cuando uno cuenta en primera persona. Sí, sí, sí. Y conecta mucho con los adolescentes también. Esto de poder decirles, mira, ¿sabes qué? A mí me pasó así. Poder escucharlos, no siempre creer que nosotros tenemos que decirlo todo, escucharlos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sentís? Siempre al niño de primaria poder hacer las preguntas donde ellos tengan la posibilidad de poder contarnos un poco más allá. Viste que por ahí las mamás, no sé, los vamos a buscar a la escuela y bueno, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Tenés tarea para mañana? Sí. Bueno, esas preguntas fácticas que le llamamos, ¿no? Que tienen de respeto un sí o un no. Sí. Qué bueno poder encarar preguntas desde otro lugar, es decir, ¿qué fue lo mejor que te pasó en la escuela hoy? ¿Hubo algo que te hizo sentir mal? ¿Cuál fue el espacio que más disfrutaste, no? Algo que haya pasado con la seño, alguna anécdota, ¿en qué momento te sentiste más emocionado? Bueno, cosas que vayan más por una cuestión más de conectar con uno mismo. Bueno, eso, fundamentalmente eso, es una edad hermosa para poder ayudar en esto de poder detectar lo emocional y poder poner palabras a eso que siento, ¿no? Porque a veces el nene te dice, porque estoy enojado, pero cuando uno empieza a indagar, es tristeza, no es enojo, ¿no? Y un niño cuando tiene educación emocional o cuando está acostumbrado a esta narrativa o este acompañamiento o esta validación, te va a decir claramente, en realidad reaccioné mal, pero no estoy enojado, estoy angustiado, porque, o sea, ya tiene una cuestión ahí de manejo espectacular, y bueno, eso es entrenamiento, eso se entrena, se desarrolla, nadie nace con eso. Qué importante
importante eso y cuánto de eso nos pasa en el mundo adulto, ¿no? La gente que está irritable, enojada, explosiva porque está triste, pero ni siquiera se da cuenta, porque no aprendió a reconocer esa emoción. Así es. Vos hablabas de la Ley de Educación Emocional y de Lucas Malaisi. Él dice que sería fundamental que en las escuelas se le preguntara a los niños cómo te sentís. Todos los días, ¿cómo te sentís? Que haya un adulto preguntando eso y esto no sucede. O sea, un niño que se porta mal, ¿qué pasa con eso? Se lo reta. En lugar de preguntarse qué le está pasando, por qué está llamando la atención con esta conducta. Entonces se lo reta, se lo castiga, se lo hace sentir mal porque se porta mal y termina el chico con el mote de el que nunca hace caso, el que no hace la tarea, el que se porta mal. Eso no sirve, no sirve. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que así no es y de que así estamos como estamos. Así es, así es. Es como vos decís, o sea, no hay mucho para acotar, miremos cómo estamos y ya está, o sea, sí, miremos cómo estamos. Entonces, lo que estamos haciendo no estaría funcionando, por lo menos no es lo que yo quisiera para la sociedad, ¿no? Cuando, si uno lo piensa de una manera más macro, salgamos de la familia, salgamos de nuestra casa, miremos socialmente, ¿qué está pasando? Y en realidad, los niños están ahí ávidos de necesidad de buenos tratos. El tema está en los adultos. Somos los adultos. Somos los adultos los que estamos muy distraídos con los tratos con los niños. Somos los adultos los que estamos muy, no sé si, yo me gusta decir la palabra distraído porque no quiero, pero tiene que ver con eso. O sea, cuidar a un hijo significa que juega al lado mío y vos lo ves en los restaurantes, lo ves en los lugares públicos, los padres con la pantalla no lo miran en una hora el hijo, no lo miran, el nene juega, sí juega solito, pero ¿qué es eso? ¿Eso es estar? ¿Eso es estar? ¿Eso es conectar con un niño? Eso no es conectar, eso no es conectar. Entonces, bueno, va por ahí, creo yo, ¿no? Bueno, hablando de las pantallas, de cada vez más chiquititos se les oferta la pantalla como modo de calmar, ¿no? Y muchas veces no saben los papás o las mamás del daño que esto genera a nivel cerebral, desde problemas de visión, retraso del lenguaje, problemas en la sociabilidad, porque son niños que conectan con la pantalla y así crecen y sin posibilidades de aprender a jugar, de desarrollar lo lúdico y la creatividad. Y esto ya se ve. Digo, en la generación de los chiquitos nacidos en pandemia, ¿no? Esto generó un problema inmenso. El encierro, la Total. pandemia, la hiperconectividad con pantallas. Yo creo que estamos a tiempo de hacer algo para revertir, porque la verdad, así como estamos socialmente, no va bien. No vamos, no va bien. Todo esto que vos decís de la pantalla es tal cual, y te agrego otra cosa que sucede mucho en el jardín de infantes se ve, es la poca tolerancia a la frustración. Los niños Ah, hoy no toleran nada, es decir, no pueden esperar nada, tienen un nivel de ansiedad altísimo. A mí me da pena, porque no pueden conectar con el aquí y el ahora. Están siempre, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y después de esto qué hacemos? ¿Y qué viene? O sea, y eso tiene que ver también con esta cuestión de la pantalla, el multitasking, que la pantalla todo el tiempo te tiene activado de esta manera. Entonces, hay niños que no pueden tolerar un no pueden tolerar un esperar, no pueden tolerar ahora no. ¿Qué comportamiento parece ahí? Como vos decías, ¿no? El iceberg, ¿no? La punta del iceberg, el sí. comportamiento. La disrupción es el berrinchudo, el que se tira al piso, el que le pega al compañero, le pega al ceño, insulta, llora, lo pasa pésimo, horrible lo pasan. A mí me dan pena porque lo pasan muy mal. Pero bueno, ¿qué hay debajo de ese comportamiento? Hay una gran frustración que no está entrenada y que tiene que ver con que esperar es parte de la vida y hay que poder decir que no a muchas cosas. Los límites, bueno, podremos hablar de límites otra hora, Dani, imagínate. Pero bueno, Sí. es como para rever, ¿no? Sí, 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 Mira, sí. yo pensaba, yo siempre di clases en universidades, salvo el año pasado, que di clases en psicología en un sexto año de secundaria. Entonces mi interés era trabajar las emociones con ellos. Y trabajamos re lindo en un grupo que me lo habían presentado como un grupo desinteresado, por ser suavecita, ¿no? Como, no les importa nada. Entonces, la verdad que trabajamos tan lindo con ellos y ellos estaban como descolocados y me dicen, pero
toda la escolaridad, ya estaban terminando el secundario, nunca, nunca, nunca vimos nada parecido. Nunca nos preguntaron cómo estás, nunca nos preguntaron qué te pasa. Y me parece tan triste, porque los chicos sí se enganchan y sí se interesan cuando hay un adulto que se preocupa por ellos. Ellos enseguida captan que acá hay alguien que está queriendo ayudar y que me pregunta cómo estás porque le importa, ¿no? Y vienen tan carenciados de, justamente, de recibir atención de adultos, que la escuela es un lugar central, la escuela, el colegio, esos adultos referentes. Y a mí siempre me gusta dejar el mensaje de que podemos hacer algo distinto, y de que podemos dejar una huella, y que podemos cambiar una historia. Porque de repente ese chico, esa chica que nadie miró, que era el problemático, ¿no? El que nunca hace nada, o, perdonando la expresión, al que todo le chupa un huevo. Quizás no es que todo le chupa un huevo, quizás es que no recibió ayuda, que no sabe ni qué le pasa, que no sabe ni qué hacer con su vida. Entonces, realmente dentro de los colegios podemos hacer algo con esos chicos y esas chicas. Total, total, Dani, es así. El adolescente está, yo siempre digo, el adolescente tiene mala prensa. El adolescente es un potencial espectacular para trabajar. Y es la persona más respetuosa del mundo. Pero necesitamos conectar con ellos. Si nosotros no conectamos con los adolescentes, el adolescente va a ser la persona más reactiva del mundo. Y claramente no, va a marcar una distancia que no va a haber forma. Entonces, hasta que los adultos que trabajamos en las escuelas de nivel medio, en las escuelas secundarias, no entendamos que para poder, que para que el adolescente aprenda y que para que el adolescente tenga cumpla su rol de estudiante, primero tenemos que conectar con ellos y dejar de ir con el dedo como si fuera un servicio militar y con el dedo vehemente y a ver, y que por todo lo sanciono, o sea, realmente eso no hay forma que nos pueda conectar. Entonces, yo vuelvo a esto, ¿no? La adolescencia es una etapa hermosa, es un desafío hermoso, y, y los adolescentes la tienen recontra clara, y cuando ellos ven que el adulto tiene buenas intenciones eh, y es coherente en esto que dice, el adolescente lo respeta. No te va a respetar ni porque vos seas el más grande en edad, ni porque tengas no sé cuántos títulos, ni porque seas el más malo. Te va a respetar si sos coherente y si sos confiable, si ellos saben que en vos pueden confiar. Y ahí yo creo que tenés el terreno ganado en la adolescencia. Dani, a mí me gustaría para ir cerrando, sumando esto hermoso que vos dijiste de tu experiencia, que la verdad que sí es así con los adolescentes, tal cual. Yo digo también, qué bueno sería todo el tiempo estar preguntándonos, cuando estamos con niños, con infancias de diferentes edades, ¿no? Y con adolescentes, todo el tiempo estar diciendo, bueno, a ver, ¿qué necesitaba yo adulto, en ese momento de mi vida? ¿No? Si uno pudiera hacer este ejercicio. Yo también trabajo con adolescentes, doy talleres de educación emocional en todos los cursos, de primero a sexto año, todas las semanas trabajo con adolescentes en un programa sistemático. Entonces, por eso sé lo que vos decís y lo comparto, porque yo también estoy en ese camino hermoso de trabajar con los adolescentes. Pero yo digo, bueno, a ver, cuando un adolescente por algo aparece la típica del adolescente disruptivo, esto que vos decís, estos cursos que te los presentan como, uy, no tienen remedio, te dicen, Para está hacer, sí. no hay nada Están para hacer. perdidos. Tremendo, es tremendo. Entonces, la primera pregunta, bueno, a ver, yo tuve en algún momento de mi adolescencia, pasé por etapas tremendas. Bueno, ¿qué necesitaba yo? ¿Qué adulto necesitaba cerca? ¿Qué hubiera querido que mi profe me diga? ¿Cómo hubiera querido que me mire? ¿Qué espacio hubiera necesitado en la escuela? Y generemos eso, no es tan difícil. Si somos seres humanos, necesitamos las mismas cosas, tenemos las mismas necesidades, básicamente. No es tan difícil. El tema es que uno se olvida de adulto qué pasaba en nuestra niñez, qué pasaba en nuestra adolescencia. Vayamos ahí y tenemos casi todas las respuestas. Como mamás y como papás es lo mismo. Absolutamente. Pero acá están diciendo, mira, dice Susana, son especiales ustedes, mis nietas me dicen que no pueden hablar con sus docentes, que no les dan bola. Bueno, pasa, pasa. Pasa, Man- es así. Te quiero mandar un beso a Paola Valderrama, que la vi por ahí conectada desde Bolivia. Eh, bueno, Fer, nada, la verdad que daría para muchas charlas más, ya seguiremos en otro momento. Te voy a invitar a hacer cosas juntas porque me parece re lindo esto que estás haciendo y va absolutamente en sintonía con lo que yo quiero transmitir, que es cuidar desde el origen a las familias, a los niños, a las niñas. Así que seguiremos. Seguiremos. Dani, te agradezco a vos. La verdad que para mí también fue un placer este rato de charla con vos.
se me pasó muy rápido y coincido, creo que sí, que hay una cuestión ahí de vibra, estamos en la misma sintonía, en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pensando, ¿no? Si uno se va un poquito más allá en lo social. Y también te felicito y te agradezco por este espacio de tu página, porque bueno, estos espacios son estos de lo que yo digo, bueno, padres, sigan las páginas, escuchen, lean, porque lo que se ofrece está buenísimo. Y la escuela para padres, a veces uno tiene la chance de poder hacer una capacitación, pero hay mucho en Instagram, hay mucho en esto de los medios, de las redes, que está sirviendo mucho, que es serio, que está bueno, que ya con que los haga pensar, con que algo les resuene, con que yo esta noche pueda hablar algo con mi pareja, o con la persona que está criando conmigo, ya es un montón. Entonces, bueno, gracias a vos también por, bueno, porque te importe esto y por ponerle tanta garra a esto, también sos un ejemplo, ¿no? De compromiso social, porque tiene que ver con eso, ¿no? Así que gracias. Les dejo la invitación al canal de YouTube, que es Psicología Perinatal Argentina. Ahí tenemos ya como 200 videos, que son todos informativos, con información de calidad, apuntando a hacer prevención y promoción de la salud. Así que ahí dejo la invitación a que se sumen y seguiremos, porque yo quiero esto, quiero promocionar, quiero que la gente conozca y que tenga el acceso al alcance también, porque hay gente que no puede ir a pagarse una capacitación. Entonces, YouTube sirve para eso, un montón. Totalmente, es así, es Bueno, así. de hecho, este vivo que te va a quedar grabado en tu cuenta, después lo voy a pasar a ese canal de YouTube. Perfecto, genial, buenísimo. Bueno, un beso enorme y gracias a toda la gente que se sumó. Nos vemos. Gracias a vos, Dani, y nos vemos. Un gustazo. Chao, que Igualmente. estés muy bien. Saludos. Chao, chao.